Bueno, buenos días, ingeniero. Esta es la presentación para la primera fase del proyecto, que es manejo de módulos funcionales en FPGA. Mi nombre es Juan Luis Santoyo y mi compañero es Brian Santiago Cristancho Alvarado. Entonces, como primero tenemos nuestra agenda, pues como podemos ver, estos van a ser los puntos que vamos a ir explicando uno a uno. Entonces, primeramente tenemos los objetivos. El objetivo general, pues, es implementar un sistema digital en FPGA que controle, pues, la velocidad del motor mediante una PWM, recibiendo, pues, valores que, pues, en nuestro caso fue de 0 a 112 RPS desde el teclado PS2, y visualizar, pues, en el display 7 segmentos usando, pues, lenguaje DHL. Dentro de los objetivos específicos tenemos, pues, desarrollar los módulos, el de PWM y el de PS2 en VHL, para capturar y convertir el valor de la velocidad ingresada en una señal de control para este motor de set, y pues verificar el sistema mostrando en los displays 7 segmentos la velocidad deseada y la medida mediante el encoder óptico que usamos en el montaje. Como planteamiento del problema, tenemos que, pues, el control de velocidad, pues, de motores DC es una tarea, pues, fundamental en varios sistemas de automatización industrial, donde se requiere, pues, ajustar la velocidad de forma precisa, contar con una interfaz de usuario y, pues, verificar el comportamiento real del sistema, pues, en todo momento. Entonces, para resolver esta necesidad se propone, pues, este diseño en FPGA que integre, pues, el ingreso de la velocidad deseada, como dije anteriormente, de 0 a 112 RPS mediante un teclado PC2, la generación, pues, de la señal PWM para controlar este motor, y la medición de la velocidad real mediante un encoder óptico. Y pues también se va a visualizar en los displays 7 segmentos la medida tomada por este mismo encoder. Bueno, primero, pues, vamos a hablar sobre qué es un módulo PS2 y, pues, cómo funciona el ingreso de un valor por teclado de PS2. Pues tenemos la transmisión de datos, la cual, pues, cada vez que se presiona una tecla, el teclado envía automáticamente un paquete de 11 bits por la línea data sincronizada con una línea CLK. Entonces, pues, el primer bit es el bit de inicio, el cual siempre es 0. Tenemos el scan code de la tecla, que son 8 bits. Tenemos el décimo bit, que es el bit de paridad, y el 11, que es el de parada, que siempre va a ser 1. Entonces, pues, ¿qué es el scan code? El scan code es, pues, que cada tecla tiene un código único que se llama por ese nombre. Y pues este scan code es dado en hexadecimal. Entonces, pues, por ejemplo, la tecla 0 tiene el scan code 45, la 1 el 16, y así sucesivamente. Y pues, como la FPGA sabe qué número es, pues la FPGA recibe el scan code y, pues, lo compara con una tabla de referencia interna. Por ejemplo, cuando llega el 0x16, pues la FPGA identifica que es el número 1. Y pues ese valor se convierte en binario para, pues, poder ser procesado por el módulo PWM. Después, ¿cómo funciona la PWM? El módulo PWM desarrollado en VHL, pues, genera una señal de onda cuadrada con una frecuencia y un ciclo de trabajo, pues, que puede variar. Entonces, pues, a partir del valor de velocidad ingresado, que para nuestro caso, pues, fue de 0 a 112 RPS, pues el módulo calcula el ciclo de trabajo proporcional mediante un contador que se compara continuamente con el valor deseado. Y pues cuando el contador es menor al valor de referencia, la señal es alta, y cuando lo supera, la señal es baja, pues, produciendo así la señal PWM que controla la velocidad del motor, pues, a través del driver L298. Bueno, ingeniero, ya para la primera parte, lo cual es calcular el número de RPS. Entonces tenemos la salida del encoder conectado al osciloscopio para poder medir la frecuencia y el ciclo útil del motor alimentado a 5 voltios. Entonces, al alimentarlo a 5 voltios, podemos ver que tenemos una frecuencia de más o menos 102 Hz y un ciclo útil del 100%. Bueno, entonces ya para los cálculos teóricos, pues nosotros usamos un motor DC alimentado a máximo 5 voltios y una rueda de encoder con una sola ranura, por lo cual, pues, como podemos ver en el osciloscopio, nos dio una frecuencia de 102 Hz aproximadamente. Entonces, pues, al dividir estos 102 Hz en una sola rueda de encoder, en una sola ranura de la rueda del encoder, nos dio que este motor DC alimentado a 5 voltios tiene como máximo 102 revoluciones por segundo. Entonces, ya para hallar el periodo con esta misma frecuencia, nos dio que el periodo tiene un valor de 9,8 micros. Y ya para realizar el divisor de frecuencia con el reloj de 50 MHz de la FPGA, dividimos 9,8 micros en estos 20 nanos, lo cual nos dio que nuestro divisor iba a ser de 490 aproximadamente. Dentro de las conexiones, pues tenemos aquí
todo nuestro montaje. Entonces, como podemos ver, tenemos nuestro motor DC, tenemos el encoder, la rueda del encoder, la FPGA, el teclado PC2 y nuestro módulo L298. Dentro de las conexiones, pues aquí como podemos ver, tenemos pineados los 28 segmentos de los 4 displays que tiene nuestra FPGA. Aquí como podemos ver, pues tenemos eh, el CLK, que es el reloj pues, interno de la FPGA, el cual está pineado en el pin L1. Tenemos el reset, el cual está en el segundo switch, el cual está pineado con M1. Y tenemos un multiplexor, el cual nos ayuda a variar entre el valor ingresado y el valor medido por el encoder de los RPS, el cual está pineado en el pin L2. Aquí pues también tenemos, como sabemos, pues un teclado PC2 tiene dos señales, la señal clock y pues la señal data. Pues como podemos ver, la señal clock está pineada en el H15 y la señal data está pineada en el J14. También tenemos la entrada del encoder, la cual está pineada en el H12, y tenemos la salida de la PWM, la cual está pineada en el pin A13 del GPIO 0. Bueno, a continuación tenemos lo que es el diseño del sistema de la fase uno, donde se inicia por el teclado, sale el CLK y el data, que ingresan al código del teclado PS2. Este código se compone por tres códigos pequeños. Tenemos el read ASCII, el código ASCII y una máquina de estados finita. De este código al teclado salen 8 bits que entran al código, a los códigos que generan la PWM. Entonces entran 8 bits. Dentro de los códigos de la PWM está el divisor de frecuencia, el contador rampa que va de 0 a 102 y el comparador. Bueno, la PWM aparte le entra el reset y el reloj. Para la salida de la PWM se conecta al módulo L298 del driver puente H. Va conectado al motor, luego al encoder. El encoder lo que hace es medir los pulsos. Luego va al bloque del tacómetro donde está el código calcular RPS. Manejamos un multiplexor sencillo donde al subir el switch se muestra el valor ingresado, es decir, el que uno ingresa con el teclado. Y cuando el switch está abajo se muestra el valor medido. Luego va al código del conversor de binario a BCD, luego pasa al decodificador BCD a 7 segmentos y por último a los tres displays, el de unidades, decenas y centenas. Bueno, a continuación tenemos lo que es el código. Entonces, pues el sistema recibe una velocidad de referencia desde un teclado PS2, genera una señal PWM, proporcional a ese valor, mide la velocidad real del motor con un encoder y la muestra en tres displays y 7 segmentos. Todo el diseño está organizado en 8 módulos independientes conectados en el archivo top, el que estoy mostrando. Tenemos el primer bloque, el ASCII read. Su función es recibir las señales CLK y data de teclado y reconstruir el bit PS2. Internamente tiene dos etapas, un sincronizador de dos registros que elimina la metaestabilidad y un receptor serie que espera el blanco de bajada del reloj PS2, captura los 11 bits del frame y verifica paridad impar antes de entregar el bit. La salida es un scan code de 8 bits más una señal byte ready que pulsa un ciclo cuando el dato es válido. El segundo bloque es el código ASCII. Recibe el scan code de 8 bits y lo interpreta. Primero filtra los prefijos de protocolo. F0 indica liberación de tecla y E0 indica tecla extendida. Ambos se descartan para evitar registros duplicados. Luego se mapea los scan codes de los dígitos 0 al 9, tanto de la fila numérica como del teclado numérico, y entrega el resultado como un Nibble BSD de 4 bits. También genera tres señales de control: isDigit, isEnter y isBack. El tercer bloque es una máquina de estados explícita con 5 estados: IDLE, que es cuando no hay nada; D1, D2 y D3, dígito 1, dígito 2 y dígito 3, y el confirmate, que es el enter. Comienza en IDLE esperando el primer dígito, al recibirlo pasa a D1, luego a D2 y D3, acumulando hasta 3 dígitos. Al presionar enter calcula el valor combinando centenas y decenas y unidades y los limita a 102 y pasa al estado confirmate, donde mantiene el resultado. En la salida backspace, en cualquier estado retrocede un nivel. Esta estructura de la máquina de estados hace el comportamiento trazable, completamente trazable y verificable. Los tres bloques se instancian en la arquitectura estructural del código PS2 Keyboard y se conectan mediante señales internas, exactamente como muestra el diagrama de bloques que ya explicamos. El ASCII read entrega 8 bits a código ASCII que entrega 4 bits y el BCD más las señales de control a la FPCM, y esta produce los 8 bits de velocidad de referencia hacia el resto del sistema. La generación de la señal PWM involucra tres módulos encadenados. El primero es el divisor de frecuencia, el reloj de 50 MHz del sistema,
pero pues necesitamos uno de 490 Hz para la frecuencia de la PWM. En lugar de usar un contador simple, implementamos un acumulador de fase de 32 bits. Cada ciclo se suma una constante calculada como 2 elevado a 32 multiplicado por 490 y dividido entre 50 millones, que da aproximadamente 42. El bit más alto del acumulador actúa como la señal de salida, logrando una frecuencia exacta sin error de cuantización acumulada. El segundo módulo es un generador de rampa, un contador de 0 a 102 sincronizado con reloj de 490 Hz. El otro es el comparador, que es el módulo pues como más simple, pero conceptualmente central, produce un uno lógico. Mientras la referencia del teclado sea mayor que el valor de la rampa y cero en caso contrario, esto genera automáticamente el ciclo de trabajo proporcional a la velocidad deseada. Continuamos con el módulo de calcular los RPS. Las revoluciones por segundo mide la velocidad real del motor. La estrategia es contar los pulsos del encoder durante una ventana fija de un segundo. El contador de ventana pues usa 26 bits para llegar a 50 millones de ciclos, que a 50 megahertz equivalen exactamente a un segundo. En cada flanco de subida del encoder se incrementa el contador de pulsos al completarse la ventana. El valor acumulado se guarda como resultado de RPS y el contador se reinicia. Bueno, tenemos la cadena para visualizar en los displays, si tenemos las tres etapas, el primero es un multiplexor controlado por un switch. En posición alta muestra la referencia ingresada por teclado y en posición baja muestra la velocidad medida por el encoder. Pues esto permite comparar visualmente el valor ingresado y pues el valor que mide, como el valor real, mejor dicho. El segundo módulo es el que convierte el valor binario a BCD, extrae la centena, verificando si el valor es mayor o igual a 100. Igual, luego se divide el resto entre 10 para las decenas y toma el módulo para las unidades. El decodificador mapea cada dígito BCD a los 7 segmentos. Los displays de la placa FPGA son activos en bajo, por lo que en cero enciende el segmento. El cuarto display pues lo mantuvimos en apagado, ya que pues no se usa. Eran solo tres y pues sería todo el código. Bueno, ya por último entonces tendríamos lo que es pues el RTL. Y pues como podemos ver es lo mismo que teníamos en nuestro diagrama de bloques. Y por aquí tenemos el código del teclado PS2 que pues, como les decía se divide en tres códigos. Y por aquí tenemos el diagrama de la máquina de estados. Y eso sería todo. Bueno, para nuestra PWM, pues primeramente nuestra PWM va de 0 a 102, entonces pues vamos a realizar la verificación y pues la validación de esta mediante el ciclo útil, el cual vamos a estar viendo en el analizador lógico. Entonces, como podemos ver, vamos a ingresar el número 51 de nuestro teclado PS2 y como podemos ver, nuestro ciclo útil va a ser del 49.51%, casi de la mitad del ciclo útil. Y como podemos ver en nuestros 7 segmentos está el valor ingresado. Entonces, al ingresar otro valor como el número 33, podemos ver que nuestro ciclo útil es de un valor del 32%. Y pues para verificar en el 7 segmentos podemos ver el valor ingresado por nuestro teclado. Al ingresar otro valor como es el 75, entonces vamos a verificar el ciclo útil. Y pues nuestro ciclo útil va a ser de un valor del 72,82%. Y pues al verificar en los 7 segmentos podemos ver el valor ingresado. Bueno, ingeniero, ya para la implementación física, entonces como podemos ver vamos a ingresar el número 100 en el teclado PS2 y como podemos ver en los displays 7 segmentos se nos va a ver el valor medido en RPS de aproximadamente 100 RPS y también al cambiar el switch podemos ver el valor ingresado por nuestro teclado PS2. Al ingresar por ejemplo otro valor como es el número 30 podremos ver el número calculado de RPS por los pulsos del encoder, el cual nos está dando aproximadamente estos 30 RPS. Bueno, al ingresar otro número como el 60, como podemos ver el motor está girando un poco más rápido y podemos ver que se visualiza el número de RPS calculados por el encoder, que son más o menos los 60 ingresados. Entonces pues resulta que para nuestro montaje nosotros usamos una rueda de encoder pero con una sola ranura, que pues a comparación con las 20 ranuras a nosotros pues nos genera una señal mucho más limpia y con menor frecuencia de pulsos, y pues esto facilitó pues la visualización en los 7 segmentos, aunque pues aún hay como una inestabilidad en el error del conteo que da pues un valor muy aproximado. Este valor mejoró mucho a comparación de al usar el encoder con las 20 ranuras. Entonces como podemos ver al ingresar un número bastante bajo como el 18 podemos ver que el motor gira muy lento,
pero nos está midiendo aproximadamente los 18 RPS ingresados por el teclado. Entonces al ingresar otro valor mucho más grande como el 85, podemos ver que aproximadamente se visualiza en los 7 segmentos de la FPGA este valor de revoluciones por segundo. Entonces ya para finalizar, con un valor pues bastante medio, podemos ver que se visualiza el número 45 y se cuentan 45 RPS por el encoder. Bueno, ya para finalizar, pues tenemos nuestras conclusiones, las cuales son pues la implementación de módulos PWM PS2, pues en VHL pues permite integrar en una sola plataforma el control pues de la velocidad, la interfaz y pues la visualización de datos, demostrando pues la versatilidad de estos dispositivos lógicos programables. El módulo pues PWM que desarrollamos pues logró controlar de manera efectiva pues la velocidad del motor, estableciendo una relación directa entre el valor ingresado en RPS y el ciclo de trabajo de la señal generada. Y pues la comparación entre la velocidad deseada y la medida por el encoder óptico en los displays 7 segmentos de la FPGA pues permitió verificar pues la respuesta del sistema en este control implementado. Y ya por último tenemos nuestras referencias. Muchas gracias.